Unas más para que cada uno tenga uno. Ok. Una. Ahorita pues sí. Bueno, entonces dos, y ahorita les van a dar una porque hay muchos textos bíblicos, no los vamos a ver todos, pero yo considero que vale la pena que le den tiempo y examinen lo que está acá. Por favor, abran sus Biblias en Hechos 20:27, por favor. Hechos 20:27. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y dice lo siguiente, versículo 26 y 27. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde ya por la bendición de estar congregados en tu nombre, de saber que somos tus hijos, que tú nos amas, que tú nos quieres hablar, que tú tienes un mensaje cada vez que nos congregamos en tu nombre. Jesús, tú estás aquí en medio nuestro. Tú conoces la necesidad particular, individual, personal de cada uno, y tú quieres hoy suplir esa necesidad. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que la apresures para ponerla por obra, que sea ese martillo que quebranta la piedra, Señor. Que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento, que tu palabra nos dé luz, nos dé respuestas, que tu palabra traiga sanidad física, emocional, espiritual. Que tu palabra, Señor, nos bendiga en toda manera, Señor, porque tú nos amas y deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma, Señor. Y es a través de tu palabra que podemos tener la bendición espiritual, la bendición emocional, la bendición física, la bendición material, la bendición económica, porque tú nos amas, Padre. Por eso hoy disponemos nuestro corazón. Dilo junto conmigo: Señor Jesús, hoy dispongo mi corazón a recibir todo tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. A veces de la Biblia recibimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Y dice Pablo aquí, dice: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, dice, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Hay cosas muy agradables en la Biblia, pero también hay cosas muy difíciles en la Biblia. Y habla aquí del consejo de Dios. ¿Qué significa consejo? Consejo, de acuerdo al Diccionario Real de la Academia Española, significa opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. También significa hacer una consulta para decidir algo. También significa consultar con alguien qué hacer. Es cuando uno no sabe qué hacer y pide un consejo, aunque siendo honestos, la mayoría de las veces sí sabemos qué hacer, pero queremos que alguien nos diga lo que queremos oír. Queremos que alguien nos diga otra cosa, o queremos hacer algo que sabemos que está mal y queremos tener algún cómplice que esté como para decir: no, pues él me dijo, ¿no? Él me dijo. Pero a veces, honestamente, no sabemos qué hacer, o creemos que lo que estamos haciendo está bien y de pronto nos damos cuenta que no está funcionando, que no está dando resultados, y entonces buscamos consejo. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo fui rescatado, me quitó la culpa,
me quitó la carga, pero yo no sabía nada. Entonces yo tenía 3 novias y yo me acostaba con las 3 chicas. Obviamente que las 3 no sabían de la una y de la otra, ¿no? Y yo estaba convencido que eso era correcto. Incluso empecé a leer la Biblia y dije, pues no está mal lo que hago, aquí dice ámense unos a los otros, y pues yo las amo a las 3, ¿no? No creo que esté mal eso, ¿no? Además, pues no son casadas. Yo sabía que el adulterio sí es malo, o sea, si estás casado y andas con otra chica, pues eso es malo, ¿no? Pero pues no son casadas, yo no soy casado, pues nos amamos, no debe estar mal. Pero se me empezó a ir el sueño, empecé a estar inquieto. Entonces fui con un amigo y le dije, oye, tengo un primo que tiene un amigo, que tiene un vecino, que pues tiene 3 novias y tiene relaciones sexuales con las 3 y las ama y lo aman y eso está mal. Muy sabio el que me estaba enseñando en mis primeros pasos en la fe, Guillermo Galván. Él es un misionero, un siervo de Dios hoy. Me dijo, pregúntale a Dios si está bien o está mal. Estábamos estudiando, yo estudiaba en la universidad, él estaba estudiando para su carrera, yo para mi carrera, en un salón. Y dije, sí, pregúntale a Dios. O sea, en ese tiempo no había WhatsApp, ni había Facebook, ni Twitter, ¿no? Porque hoy diría que le mando un tweet, le mando un WhatsApp, ¿o qué onda? O sea, ¿cómo me comunico con él? Estoy hablando de 1984, o sea, hace más de 30 años. Y después de un rato, yo dije, pues, ¿cómo le pregunto a Dios? O sea, hay que ir con el pastor, hay que ir a hacer una ceremonia. Yo empezaba en las cosas de Dios, yo no sabía. Sarcásticamente yo le dije, ¿y qué? ¿Le hablo por teléfono? ¿Cuál es su número? Y se empezó a reír. Me dijo, no, Dios habla por medio de la Biblia, porque Él nos dejó su palabra para contestar todas nuestras dudas y para decirnos qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Entonces él vio mi desconcierto, porque yo de pronto dije, pues entonces cierro la Biblia, le pregunto algo a Dios y la abro y ahí me va a decir, pero tampoco es así. Me dijo, mira, me dice, ¿tu Biblia tiene concordancia? Le dije, no, le dije, lo que tengo es esta Biblia. Ok, me dice, voy a regalarte una Biblia con concordancia, una Biblia de estudio. Y me regaló mi primer Biblia de estudio, y todas las que salen las compro, las adquiero y busco la manera de tenerlas, que fue la Biblia anotada por Scofield. Y me dijo, mira, esto tiene una concordancia, y me llevó hasta el último. Lo que el primo del vecino de tu amigo está haciendo, él sabía que era yo, ¿no? Es llamado en la Biblia fornicación. Dijo, entonces buscas aquí en el índice, en la F, fornicación, y te das cuenta que aquí están todas estas referencias desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Entonces simplemente busca, lee y saca una conclusión, y ya Dios te dirá si está bien o está mal lo que estás haciendo. Dije, ok. Yo busqué la forma de zafarme de ahí, me fui al cuarto, ya cuando me dio mi y empecé a ver cada versículo, y Dios definitivamente me habló. Yo no quise obedecer, porque dije, esto es demasiado, o sea, lo harán otros, pero yo creo que esto sí está fuera de moda, esto no es para hoy. O sea, sí era para los antiguos, pero hoy no. Desde niño mi papá me enseñó otra cosa. Mi papá me enseñó que la relación sexual es una necesidad fisiológica, y si no practicas sexo, te puedes volver loco o te puedes volver tonto
y ir a parar a un hospital psiquiátrico o andar en las calles como tonto, o te puedes volver, allá en Chiapas le decimos mampo a los gays, pues, o sea, marisco, o sea, y como yo no quería ni volverme ni tonto, ni loco, ni maricón, pues entonces, pues yo buscaba la manera, y mi papá desde niño me dijo, tú tienes que tener muchas mujeres. Pues yo tenía 3 novias y guardaba dinero para que cuando no se pudiera, yo tenía que ejercitar eso, porque yo, de verdad yo tenía miedo y yo pensaba que eso era correcto. Pero Dios sabe cómo arrinconarnos, Dios sabe cómo atribularnos, Dios sabe cómo usar las circunstancias para llevarnos a un callejón sin salida. Y Dios utilizó las circunstancias de tal manera que no me quedó otra más que decirle a Dios, si me sacas de este problema. O sea, después de varios avisos, de varios problemas en mi vida que yo sabía que eran porque yo no quería obedecer el consejo de Dios, llegué a un punto en que dije, pues, si tú me sacas de este problema, que ya era un problema bastante grave, yo no vuelvo a tener relaciones sexuales hasta que me case. Me sacó de esa bronca, le cumplí y no me volví ni loco, ni tonto, ni maricón. Al contrario, ¿no? Me di cuenta que Dios tenía razón, pero yo tenía miedo de obedecer. Entonces, yo no sabía qué hacer, y cuando supe qué hacer, no quise obedecer. Pero ¿sabes? Es importante que sepas qué hacer, porque Dios no va a actuar ni te va a disciplinar si tú no sabes, porque Dios no juzga al que no sabe. O sea, si tú no tienes conocimiento, pues estás en ignorancia, estás en oscuridad, estás ciego. Dios no te puede pedir cuentas. Pero ¿sabes qué? Es 1000 veces mejor ser azotado por Dios por desobediente a permanecer en las tinieblas. Porque si estás en las tinieblas no sabes a dónde vas. La verdad, mi vida mejoró muchísimo desde que yo obedecí a Dios, y a partir de ahí, a través de los años, he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy duras. La mayoría de los consejos que Dios me da no me gustan. A veces me cuesta encontrar en la Biblia, porque hay cosas que vamos a ver hoy, generalidades, que no necesitas pedir consejo porque ya está escrito. Hay otras cosas como que, bueno, luego consulto con hombres de Dios que tienen más tiempo que yo y lo que me dicen no me gusta, pero les aseguro que cada vez que atendemos el consejo de Dios es muy bueno para nosotros. El diccionario bíblico dice que consejo es un parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo. También en el diccionario bíblico dice que consejo es consultar con Dios lo que se debe hacer o seguir en algún caso dudoso. O sea, tengo dudas porque hay cosas que son muy claras. O sea, si yo le voy a pedir consejo a alguien, oye, mira, fíjate que estoy trabajando en una empresa y yo me hago cargo de ciertas cosas, y la oficina donde estoy siempre dejan la caja con el, pues con el dinero, y pues el otro día abrí, ahí estaba el dinero y yo veo que no lo cuentan. Y yo quiero pedirte un consejo. ¿Será bueno si tomo algo? Digo, tengo necesidad y pues yo trabajo mucho y muy fuerte, quiero pedir un aumento y no me lo dan. ¿Tú crees que sea bueno? Obviamente que todos sabemos que es malo, ¿no? O sea, definitivamente es malo. Tú sabes que robar es malo, y por eso es que se castiga. Vivimos en un mundo con leyes, y hay leyes que te dicen que hay cosas que no son correctas, y hay penas, y hay multas, y hay consecuencias. Todos lo sabemos. O sea, es muy elemental. La próxima vez, si Dios quiere, antes de que acabe este año, le voy a pedir a Luis que me invite otra vez. Quisiera tocar el tema, ¿por qué si sé que algo es malo lo sigo haciendo? ¿Y cómo puedo dejar de hacer lo que sé que es malo
y que he querido dejar de hacerlo y no puedo, pero ese es otro tema. Ahorita estamos viendo el consejo de Dios, ¿ok? A veces sí, no sabemos qué hacer y honestamente queremos conocer la respuesta. Fíjate, aparece 185 veces en la Biblia la palabra consejo o algún derivado: aconsejar, aconsejó, aconseja, etc. Entonces, quisiera ver básicamente 5 cosas. 1, ¿a quién pedimos consejo? 2, el único consejo que vale la pena. 3, ¿cuál es la voz autorizada para recibir consejo? Y la voluntad de Dios y las prioridades de Dios, que son la base del consejo de Dios. Entonces, vamos a la escritura, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Aquí podemos ver que hubo un consejo, no se atendió el consejo, y qué es lo que pasó como resultado de no atender el consejo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, desde el versículo 2. Dice: cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y era un hombre maduro. O sea, no era un niño, porque hubo en Israel reyes que empezaron a reinar a los 8, a los 10 años, a los 16 años. Y era un hombre maduro. Dice, y reinó 1 año en Jerusalén. Fíjate, su reinado duró muy poco. ¿Por qué? Dice que el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Si tú conoces la historia, esta era una mujer malvada, sanguinaria, asesina. Y dice, también anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. A veces nos justificamos de que hacemos las cosas incorrectas porque es lo que nos enseñaron nuestros padres. Es que así me enseñó mi mamá que se debe hacer, o así me aconseja mi mamá que se debe hacer. Fíjate cómo nosotros podemos arruinar a nuestros hijos, pero no nos justifica. Luego dice que hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron, ¿para qué? Para su perdición. A veces estamos rodeados de gente arruinada, desgraciada, que son tan infelices que lo único que quieren es arrastrar a otros en su desgracia. A mis hijos yo les digo eso mucho. Cuando llegan y te digan, mira, prueba esto, está bien rico, no pasa nada, no es porque te estime, es porque te aborrece, te odia tanto que lo que quiere es verte arruinado como él, aunque él aparente que todo va bien. Vas a ver que después de que les digas no, no, no y te mantengas con no, vas a darte cuenta que después te van a insultar, te van a hacer bullying, te van a odiar, se te van a voltear totalmente porque presentan una buena cara de que pareciera que nos aman, ¿no? Pero todo es para arruinarnos, porque esos consejos nos llevan a la perdición. Y dice, versículo 5, que él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Y le fue mal, o sea, pasó a la historia como un rey muy malo. Vamos ahora a Job. Job es un hombre que sabe de consejos porque estaba pasando una tribulación muy fuerte. Y aquí Job, capítulo 12, está unos cuantos libros después, en el versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Suyo es el consejo y la inteligencia. O sea, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo más inteligente? Pues bueno, tienes que recurrir a Dios. Salmos. El rey David lo sabía también, por eso es que David fue un rey tan próspero y tan sabio. Salmo 16, versículo 7. Y dice,
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjate, siempre David recibía consejo de Dios. Antes de ir a la guerra, siempre iba con Dios y le decía: Señor, ¿hago esto o no hago esto? ¿Qué hago? Yo decía: haz esto, ahora haz esto. Y de esa forma David tenía siempre la victoria. Salmo 16, 7. Bendeciré a Dios que me aconseja. Y en los salmos hay muchísimo, hay muchas referencias. Brinquémonos a Proverbios. En sus hojas ustedes tienen mucho más citas allí. Les aconsejo, es un buen consejo que les doy, tómense el tiempo para leer cada una, hasta que se convenzan a ustedes mismos de que lo mejor es seguir el consejo de Dios. Proverbios capítulo 1. De hecho, el libro que más habla sobre los consejos es Proverbios. Es el libro que más habla sobre los consejos, y es el que más consejos prácticos de la vida diaria da. Yo les quiero animar a que hoy hagamos el compromiso, el pacto, la resolución de leer, aparte de lo que lees, un proverbio cada día. Son 31. Empieza hoy, que llegues con el 5, el 6, y el día 30 léete el 30 y el 31. Luego diciembre 1, proverbio 1, diciembre 31, y así son 31. Y que leas los proverbios. Si tienes Biblias de otras versiones, con un smartphone puedes leer hasta en 30 versiones diferentes. Que te leas los proverbios por lo menos 12 veces el año que entra, más este mes que sigue 14 veces, en varias versiones. Las hay. Y vas a ver cómo tu vida va a ser muchísimo mejor. No por saber los consejos, sino por ponerlos en práctica. Proverbios 1:3 dice que el libro de los proverbios está escrito para recibir el consejo de prudencia. Luego dice el versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, que dice, adquirirá consejo. Luego dice el versículo 25, le está hablando a los que no atendieron al consejo, les dice: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea, no porque sepas qué hacer lo vas a hacer. Entonces es importante que lo hagas. Ahora, ¿cómo vas a saber qué hacer si no sabes qué hacer? Entonces mejor, si sabes qué hacer y no lo haces, tienes la bendición de que Dios te va a disciplinar. Porque yo a mis hijos, cuando les tengo claro qué es lo que tienen que hacer y no lo hacen, yo los disciplino. Si no lo saben, pues ¿cómo los puedo disciplinar? Entonces, cuando cometen algún error, digo: bueno, hijo, ya cometiste este error, no lo sabías, quiero que sepas que si lo vuelves a hacer, estas consecuencias van a haber, y cuando lo vuelven a hacer, aplico la disciplina, y es una bendición, porque o lo hago por las buenas o lo hago por las malas, pero al final de cuentas Dios siempre termina ganando, y es mejor hacerlo aunque sea por las malas a no hacerlo. Entonces dice aquí también el versículo 30 y 31, reprendiendo a los que no tomaron, dice: no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán asqueados de sus propios consejos. O sea, Dios te va a demostrar hasta la saciedad que lo que Él dice es lo mejor, que Él tiene razón. Y la verdad es que Dios tiene razón. Y cuando no haces las cosas como Dios dice, porque te cuesta mucho, Él se va a encargar de que lo que Él dijo se cumpla. De hecho, lo dice en alguna parte por aquí, en el capítulo 3, versículo 21, dice: hijo mío,
no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Capítulo 4, versículo 13 de Proverbios, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Capítulo 5, versículo 2, dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Capítulo 5, versículo 12, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Capítulo 8, versículo 14, dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice, mío es el poder. Capítulo 8, versículo 33, atiende el consejo y sé sabio, y no lo menosprecies. Porque a veces los consejos de Dios van en contra de la lógica, van en contra de la cultura, de la tradición, de lo que los padres hacen. Por ejemplo, yo me he metido en muchos problemas por seguir el consejo de Dios. Él aconseja que a los hijos los disciplinemos con vara y nos da ciertas pautas. La vara es el último recurso y nosotros somos rebeldes por naturaleza. Desde que nacemos somos rebeldes. Entonces a mí nunca me dieron con vara, nunca me dieron corrección. Por eso es que yo era un rebelde. Dios tuvo que pararme en seco, azotarme Él, me disciplinó Él, y entonces me corregí. Porque si no te disciplinaron tus padres, Dios va a usar a otros para que te disciplinen. Pero la disciplina es necesaria. Entonces, desde chiquitos, a mis hijos yo les puse las reglas y les empecé a dar con vara. Cuando mis papás se enteraron, dieron el grito en el cielo, me regañaron, casi que de veras estuvieron a punto, yo creo, de ir con la policía o algo, decir, no hagas eso con mi nieto, a mi nieto no le pegas. Digo, no le estoy pegando, lo estoy corrigiendo. Mis suegros pegaron el grito en el cielo, algunos cuñados, mi hermana, no, es un salvaje, ¿por qué lo haces? Porque Dios lo dice. Y aún en contra de todo, me mantuve. Y ese es otro tema, no vamos a hablar de eso, pero no es nada más porque sí, se sigue un protocolo, podríamos decir, y el último recurso, ya cuando hay una rebeldía abierta, tienes que darle en las nalguitas, con una maderita, con una chancla, con algo, tienes que hacerlo. Hoy mi hijo mayor tiene 20 años, el que le sigue 18, los que le siguen tienen 15, mis papás, mis suegros, tíos, primos y todo, hoy cuando me ven me dicen mis respetos para ustedes. Sus hijos son diferentes a todos los demás hijos que crecieron sin disciplina, sin corrección. Le digo, no, mi respeto es para Dios, porque el consejo lo dio Él, aunque vaya en contra de lo que la sociedad y la pedagogía y aún lo que las autoridades digan. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos. En el libro de los Proverbios hay muchísimo. Isaías 19, vamos adelante al libro de Isaías. Capítulo 19, versículo 3. ¿19? Isaías 19:3. Dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. O sea, el gobierno, los psicólogos, los científicos, la sociedad te da consejo, pero dicen, no, si va en contra del mío, va a ser desechado. Estados Unidos está sufriendo las consecuencias de prohibir que se corrija a los hijos, pero terriblemente. ¿Por qué? Porque si un vecino se entera que alguien le está dando con varita a su hijo, la policía llega. A los niños en la primaria, es decir, tu papá te pone, tu mamá te pone una mano encima o te da, tú marca al 911. Y son muchos padres que están presos por intentar corregir a sus hijos. Entonces eso va a crear una generación depravada, perversa. Y luego dice,
a sus evocadores y a sus adivinos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver 6 fuentes de las que tú puedes buscar consejo que no van a funcionar. Luego dice en Isaías, en el capítulo 30, versículo 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Porque todos, escúchame, todos los seres humanos necesitamos con desesperación consejo, que alguien nos diga qué hacer. Todos. Es una necesidad y tú necesitas recibir el consejo de alguien. Y muchos reciben el consejo de los cantantes de rock. Y van a los conciertos para que el cantante les diga qué hacer. Porque por naturaleza necesitamos consejo. Y vamos a recibir el consejo de alguien y vamos a vivir en base al consejo de alguien, a la filosofía de alguien, nos guste o no nos guste, porque es una necesidad de los seres humanos, como el respirar y como el comer. Fíjate, ¿a quién pedimos consejo? ¿A nuestros padres? ¿A nuestros amigos? ¿A la religión o las tradiciones? ¿Al mundo? ¿Lo que está de moda? Todos lo hacen. A nuestra propia opinión, porque hay quienes son su propio consejero. No, yo vivo conforme a mis propias reglas, dicen. O le pedimos consejo al diablo. No, yo nada que ver con el diablo. Entonces, ¿por qué vas con el brujo? O con el santero, o con el astrólogo, o ¿por qué lees los horóscopos? O ¿por qué vas con un adivino o con un mentalista? ¿Por qué? ¿Por qué vas a que te lean las cartas o el café? ¿Por qué quieres consejo? Porque lo necesitas, desesperadamente necesitamos consejo. Y ¿saben? Todos los demás consejos, si los padres no conocen a Dios, si los amigos no conocen a Dios, la religión, el mundo, nuestra opinión, y brujos, sabios, astrólogos, adivinos, mentalistas, lectores de cartas, santeros, nos van a llevar a la ruina, a la desgracia, al error, al engaño, excepto el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el único consejo que vale la pena es el consejo de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 3. Y este capítulo resume y despliega los beneficios de atender el consejo de Dios. Proverbios capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 26. Mientras leo, pon en tu corazón, en tu mente, aquello de lo cual no sabes qué hacer. Igual las cosas que sabes que tienes que hacer, pero que no has hecho, porque no te gustan, o porque simplemente no quieres, o porque no puedes. Y de eso vamos a hablar, no sé si dentro de un mes o... Porque es importante, porque a veces yo sé lo que tengo que hacer, lo quiero hacer y no puedo hacerlo, y lo intento y no puedo. Bueno, ese es otro punto, pero vamos a concentrarnos ahorita en sé lo que tengo que hacer y no lo he hecho, o quisiera saber, y si me dijera Dios con claridad qué es lo que quiere que yo haga, lo hago. No importa el precio que haya que pagar o lo que haya que sufrir, porque si hay dolor, hay sufrimiento y hay obstáculos cuando uno decide hacer lo que Dios manda. Por supuesto que sí, pero vale la pena. Entonces, conforme vamos leyendo eso, ten eso en mente. Proverbios 3 dice: hijo mío, está hablando Dios, te está hablando a ti, hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, no de miseria, de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia, no desgracia, y buena opinión, no mala opinión, ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque cuando no atendemos su consejo, recibimos la disciplina y la corrección de Dios. Porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga. La palabra aquí originalmente es corrige, disciplina. Como un padre lo aclara, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Está hablando de la sabiduría, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío a los cielos. ¿Será que Dios no sabe qué hacer si Él creó todo? Si todo lo que existe Él lo creó, ¿será que Él no sabe lo que necesitas? ¿Que Él no sabe qué es lo mejor para ti? Pero nos dio voluntad y nos da la opción: elige lo que yo aconsejo o elige todos los otros consejos. Por eso dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Va a temblar otra vez? Sí, va a temblar muchas veces más, pero el Señor me va a guardar. ¿Por qué? Porque yo vivo conforme a sus consejos. Pero si no, sí ten miedo, porque Dios utiliza todo, hasta los temblores, para jalarnos las orejas. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Entonces el único consejo que vale la pena es el de Dios. Ahora, ¿cómo pido consejo a Dios? Como les dije hace un rato, por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber lo que debo hacer o no debo hacer? ¿A quién le hago caso? La Biblia es muy grande, están 66 libros, habla Moisés, los profetas, Pablo, Pedro. ¿A quién le hago caso? Obviamente le tengo que hacer caso a Jesús, y eso nos lleva a descubrir en la Biblia qué es lo que dice la Biblia, que es la voz autorizada de Dios hoy en el año 2017. Vamos a Hebreos, está cerca de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1 y 2, para descubrir quién autoriza a la Biblia a dar consejo. Porque digo, toda la Biblia es la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver, bueno, y entonces hecho por la basura todo el Antiguo Testamento, que ahorita vamos a ver eso. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, no hay un orden. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nota cómo dice aquí que Dios habló, dice, muchas veces, y habló de muchas maneras. En otro tiempo a nuestros padres les habló por quienes, por los profetas. Ay, entonces hay que ir con un profeta, hay que buscar a un siervo de Dios para que me diga qué hacer. Yo tenía una mala imagen de un siervo de Dios. Algunos lo critican y dicen que no es cristiano. Yo conozco la Biblia, y un día accidentalmente estaba yo escuchando que hablaba alguien que viajó no sé cuántos kilómetros
unos días antes porque un profeta llegó a la ciudad en donde estaba. Entonces fue porque él era un líder y este profeta siempre le daba palabra a los líderes. No sé si han visto ustedes o sepan de que hay hombres de Dios hoy que van y de pronto dicen: tengo una palabra para ti, ponte de pie, y les dan una palabra y ¡wow! Uno dice: ¡wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Y uno quisiera que lo escogieran a uno, y él dice que él viajó y de pronto le pidió a los que quisieran una palabra que pasaran, y pasaron los que estaban al frente, pasó él, y dice que le dio palabra a uno, a otro, y cuando pasó él se lo brincó y le dio al otro, y no le dio palabra a él. Pero escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿por qué buscas consejo? ¿Por qué buscas palabra del hombre y no buscas palabra de mí? Yo te puedo hablar directamente a ti. ¿Por qué andas buscando que te hable alguien más? Entonces él se arrepintió, se encerró en su cuarto y le dijo: háblame, Señor. Ese hombre, siendo joven, organizó y sigue organizando reuniones en estadios sin cobrar un solo peso. Ese se llama Dante Gebel. Si ustedes ponen allí en el YouTube, la mayoría de las cosas que él habla son muy bíblicas y muy edificantes, porque él decidió hace muchos años dejar de escuchar a los hombres y empezar a escuchar a Dios. Y él tiene una prédica en donde dice: si tú me vienes a escuchar a mí, no vas a recibir nada. Pero si a través de mí buscas escuchar el consejo de Dios para que te lleve a estar de rodillas buscando escuchar la palabra de Dios, entonces lo que hago habrá valido la pena. Yo me agarro también de eso. Si tú quieres recibir de mí, o de Luis, o de Julio, o de Juan, de Lucio, de otros, una palabra de Dios, estás en el canal equivocado. Todo lo que hacemos aquí es animarnos a buscar el rostro de Dios a solas, de rodillas, allí en nuestro cuarto secreto, y recibir directamente de Dios, por medio de la palabra de Dios, su consejo y su palabra, y aprender a escuchar a Dios. Y nos seguimos reuniendo para permanecer y seguir haciéndolo y no dejar de hacerlo todos los días de nuestra vida. Lo que yo hago, lo hago para mantenerme en el mismo curso, depender de Dios y no de los hombres, confiar en Dios y no en los hombres, recibir mi dirección de Dios y no de los hombres. Y para mí es una bendición escuchar una enseñanza. Yo preferiría estar a donde estás tú, porque eso me alienta, me motiva a seguir haciéndolo. Porque una de las cosas más difíciles que hay es tener una disciplina de apartarte en silencio, a solas con Dios, tomar tu Biblia, leerla, orar, esperar en Dios. Eso es lo más difícil en la vida, pero eso es a donde queremos finalmente llegar, y vamos a seguir haciéndolo hasta convencernos, hasta convencerlos, y una vez que lo empiecen a hacer, vamos a seguir haciendo esto para que no lo dejemos de hacer, porque allí es donde se encuentra la verdadera guianza de Dios, el verdadero consejo de Dios, cuando cada uno lo logra obtener de él. Cuenta un hombre que se llama Paul Yonggi Cho, que empezó a llegar gente a la iglesia de él y de pronto tenía 300 personas esperando por 5 minutos para un consejo con él, y que empezaba a las 7 de la mañana, llegaban a las 7 de la tarde, noche, y todavía habían como 100 personas que no las había atendido. Y él dijo: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues la gente necesita un consejo de parte mía. Y Dios le habló y le dijo: no necesitan un consejo tuyo, necesitan un consejo mío. Entonces le dijo Dios: súbete a la azotea, de ahí de donde estaban, y él vio el monte que estaba al lado de allí, un monte en donde habían estado buscando cobre o algo,
y había muchos hoyos en la, en la pared, como pues pequeñas cuevas, pero había miles de que entraban y decían, no, aquí no hay, y hacían otro hoyo, así hoyo, cada dos metros un hoyo, dijo, ya estuvo, ya sé lo que voy a hacer. Al otro día llegó, había 500 personas esperando, le dijo, ¿saben qué? Hay nuevas reglas. ¿Quieren 5 minutos conmigo? La regla es, vayan y métanse a uno de esos hoyos, arrodíllense y clamen a Dios durante 2 o 3 horas. Van a estar esperando 2 o 3 horas para pasar 5 minutos conmigo. Si después de 2 o 3 horas Dios no les ha hablado, los atiendo. Y dice que desde que hizo eso ya nadie le pide consejo. A veces me gustaría hacer eso. Oye, un consejo, bueno, ¿ya pasaste 3 horas a solas con Dios pidiéndole consejo? No, bueno, después de que lo hagas, me pides consejo si todavía no te ha hablado Dios. No digo, no es muy inteligente. Y él dice que desde allí, todos los que llegan, ¿qué hermano? ¿Qué consejo? Vayas a la cueva. Ya compró eso él, ahora tiene cubículos para orar. Miles. ¿Quieres que te métase a orar? Arrodíllese con una Biblia, pregúntele a Dios. Y como dicen los chavos, me canso ganso, que Dios te contesta. Porque Dios te quiere hablar. ¿Mande? Eso es en Corea del Sur. Pero no necesitamos una cueva ni un monte, ¿verdad? En la casa, en la azotea, en la cocina, en el cuarto, abajo de la cama, en el closet, nos podemos encerrar. Jesús dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque te va a decir qué es lo que tienes que hacer, y si lo haces la gente va a decir, wow, qué buena decisión tomaste. A veces no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar en el trabajo, en la familia, en la vida, etc. Y el consejo de Dios prevalece siempre. Entonces, ¿no se acuerdan la profecía que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y se llamará su nombre? Admirable, ¿qué? Consejero. Jesús es el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Entonces, el consejo de Jesús es en base a 2 cosas: a la voluntad de Dios y a las prioridades de Dios. Conocer la voluntad de Dios nos ayuda a saber qué hacer, qué no hacer, qué seguir haciendo y qué dejar de hacer. Y la voluntad de Dios la podríamos clasificar en 5 niveles. O sea, a veces queremos que Dios nos dé detalles específicos acerca de nuestra vida. ¿Con quién me caso? ¿Voy a ese trabajo o no? ¿Me mudo? ¿Hago esta compra o no hago esta compra? Pero no vamos a encontrar ningún versículo en la Biblia que nos guíe a eso. Pero Dios sí nos puede decir qué hacer si conocemos la voluntad de Dios. Ahora, conociendo la voluntad de Dios te ayuda a recibir el consejo de Dios y dejar de pedirle consejo a los hombres, porque ¿cómo se me ocurre pedirle consejo a alguien si está bien que robe de una caja o no robe de una caja? Ya sé que robar es malo y no necesito leer la Biblia para eso. Entonces, la voluntad de Dios se puede clasificar. El nivel elemental es la voluntad directa de Dios, es donde dice Dios, la voluntad de Dios es esta. No hay lugar a interpretación, no, es clarito. Esta es la voluntad de Dios. Y hay 7 cosas, 7 versículos en la Biblia que dicen, esta es la voluntad de Dios. Y el primero nos dice que confiar en Jesús y solamente en Él es la voluntad de Dios. Entonces, confiar en alguien o algo aparte de Jesús es incorrecto. De pronto te mudas por trabajo o te mudas por cuestiones económicas o familiares a otra ciudad y te vas, no sé, a Morelia o a Tuxtla Gutiérrez, a algún otro lado. Obviamente, si ya tienes la capacitación, lo más inteligente, el consejo que yo te doy, el consejo que le doy a los presos, después de que los hemos pasado por todo un proceso
de discipulado con los niveles y con los módulos. Cuando salgas, no busques una iglesia, empieza una iglesia en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con los vecinos. Es lo más inteligente. Lo más inteligente. Ese es el consejo que Dios nos da. Pero si todavía estás empezando y no sabes qué, busca una iglesia. Y de pronto, pues la iglesia que te queda a media cuadra es la de los mormones, y a la otra media cuadra los testigos de Jehová. Estará bien, pues allá hablan de Dios también. Cuidado, ellos no confían en Jesús, ellos no tienen a Jesús como el único camino. Entonces, debo ir a otro lado, aun cuando me quede a media hora o una hora, en lo que aprendo, porque al final de cuentas, y se los digo, el propósito de que estemos aquí no es que estés aquí por los próximos 10 años, es que aprendas, que te disipules, que tomes los cursos, que te involucres más, y luego tú abras una iglesia en tu casa y tú puedas enseñarle a otros, y así nos multipliquemos y nos esparzamos por todos lados. Es lo más inteligente y es lo que aconseja Dios. Muchos hombres no aconsejan eso porque no quieren perder gente, pero Dios dice, ¿sabes qué? Mi presencia está donde están 2 o 3 congregados en mí. Tenemos que aprender y por eso estamos aquí. Entonces, es muy claro que decidir, ¿no? ¿Dónde me congrego? Pues donde Jesús sea la base. No, pues es que hablan bien lindo. Allí cantan como nosotros, sí, pero te dicen que si no guardas el sábado, no eres salvo. Ahí están los sabatistas. Y así podemos ver, pues, qué decisión tomar en cuanto a lo espiritual. Y no corremos riesgo. La segunda referencia a la voluntad de Dios dice que nos apartemos de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esto significa que tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio es incorrecto. Entonces andas de novio, andas de novia y empiezan a elevarse la temperatura, ¿no? Y si tú vas y oras y le dices, Señor, dame una señal, ¿me acuesto con él o no me acuesto con él? ¿Sabes qué es lo que va a hacer Dios? Te va a dar la señal de que sí te acuestas. Y te lo puedo probar con la Biblia. Eso se conoce como el camino de Balaam o la doctrina de Balaam. Llega el rey, pues Balac, con 4 príncipes y le dice, hemos venido para que maldigas al pueblo de Dios que está pasando por aquí. ¿Qué es lo que dices? Déjenme consultar, porque yo no hago nada, absolutamente nada, que Dios no me diga. Lo que Dios me diga, eso voy a hacer, ni más ni menos. Él no sabía qué hacer. Entonces va y ora, ¿no? Señor, estos vinieron, y Dios le dice, no vayas con ellos, porque yo he bendecido a Israel y no puedo desdecirme. Ya lo bendije y será bendito. Entonces al otro día va con el rey y le dice, ¿sabes qué? No puedo ir contigo, no puedo maldecir al pueblo de Dios, Dios ya me dijo que no. Y el rey se va. Entonces regresa al tercer día, pero ahora regresa con 12 príncipes y con más tesoros y con más regalos, y le dice, ándale, maldícenos al pueblo. ¿Qué le había dicho Dios? Que no. ¿Qué hizo Balaam? Déjame consultar otra vez con Dios. A ver. Dios no cambia. Dios no cambia. Dice que toda buena dádiva, dice, no erréis, no se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no te va a decir sí hoy y mañana te va a decir no, no te va a decir hoy y mañana te va a decir sí. ¿Cuántos jóvenes y cuántas jóvenes sufren las consecuencias
por seguir la doctrina de Balaam. Conocen a un chico y el chico es maravilloso, las trata perfectamente bien y es trabajador, no fuma, no toma, no va a bailes, es un hombre de casa, tiene buenos principios. Y van con el pastor: hermano, mire, le presento a mi novio, y cuenta las cualidades, pero hay un solo pequeño problemita. ¿Cuál es? No es cristiano. ¿Qué sabes de la Biblia respecto a eso? Dios dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Eres cristiano? Cásate con una cristiana. ¿Eres cristiana? Cásate con un cristiano. Miren, tengo 33 años sirviendo a Cristo. Lo he visto tantas veces, no funciona. Y yo le digo a las jóvenes, le digo a los jóvenes, el peor, más carnal, más débil, el más feo de todos los cristianos es 1000 veces mejor que Brad Pitt y no sé, Elvis Presley en sus buenos tiempos, ¿no? Y este otro, Richard Gere, también en sus buenos tiempos, juntos, sin Cristo. La peor cristiana, la más rebelde, pero cristiana. La más fea, si tú quieres, es 1000 veces mejor que la mujer más hermosa y más próspera y más educada del mundo sin Cristo. Te lo aseguro. Porque Dios no miente. Y el consejo de Dios siempre prospera. Pero yo conozco a fulano de tal que se casó con fulano y ahora son pastores. Que te cuenten cómo les fueron en sus primeros años. Que te cuenten. Y fue un infierno. Con mucho dolor que se pudo haber evitado si hubieras atendido al consejo de Dios. 10 años viví en pleitos, en infidelidades, en golpes y bla, 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 bla. Ahora estoy bien, sí. Pero, ¿qué consecuencias te las pudiste haber evitado si hubieras obedecido el consejo de Dios? Si estar casado entre cristianos es un bronco, no. Yo tengo 20 años y he tenido unas broncas terribles. Y yo digo, si así uno tiene broncotas, ¿qué será cuando no se conoce a Cristo? Hace rato le dije a Julio: bienvenido al Amor. Amor es la asociación de maridos oprimidos y reprimidos. No, se ríen, pero es cierto. Antes uno hacía lo que quería, ¿no? Iba, subía, bajaba. Ahora, ¿y por qué llegaste tarde? Y ya empieza. Antes dormíamos donde fuera. Ahora, no, es diferente. Es una bendición. Entonces, sienten, los cristianos tenemos broncas. ¿Con quién vienes? Así es. Sí, no, es cosas. Entonces, si tú le vas a pedir consulta a Dios de algo que ya sabes que está mal, Dios va a hacer que te hastíes de tus propios consejos. Eres un hombre casado, y de pronto una mujer casada, cristiana, ay, es que es cristiana, sí, pero estás casado, te hace ojitos y tú, si es de ti, Señor, que venga de rojo, amarillo, ¿no? Y va a llegar de rojo con un clavel. Y todas las señales que le pidas a Dios, Dios te las va a dar, porque a Balaam lo obligó a ir y fue su ruina. Ahí va Balaam en la burra y se aparece el ángel de Dios y echa el espadazo y la burra se hace un lado. Uy, Balaam, ¿qué te pagas a burra? Y sigue, le tiró a la derecha, luego le tira a la izquierda y se mete en un canal y dice: ¡burra, desgraciada! La tercera vez el ángel, ahora sí iba a agarrar y la burra mejor se paró y se echó para atrás. Y empieza a decirle: burra, y le empieza a pegar. Y la burra, ¿cuánto tiempo que te he servido? Si lo estoy haciendo es por algo. Y de pronto ve al ángel de Dios
con la espada, bien enojado. Dice, te salí a matarte. Si no fuera por la burra estarías muerto. Está bien, ya no voy, no, ahora vas. Y vas a quedar atrapado en tus propios consejos. Con Dios no se puede. Ahora, bendito sea Dios por Jesucristo, tenga misericordia. Yo he cometido el error de Balaam. He sufrido las consecuencias, pero Dios me ha rescatado en su misericordia y me ha dado otra oportunidad. Esa es la diferencia. Con Balaam ya no había vuelta de hojas, terminó muriendo. No tenemos que morir, no tenemos que perecer por nuestra terquedad. Hoy le podemos decir a Dios, ¿sabes qué? Está bien, pues voy a hacer lo que tú dices, antes de que nos venga algo peor. Entonces es muy claro. Tercer referencia, dar gracias en todo y por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 y Efesios 5, perdón, sí, y Efesios 5:20. Las quejas, está aquí en sus hojas. Las quejas, las murmuraciones, los chismes son incorrectos. ¿Sí? Entonces es muy fácil saber si algo es de Dios o no es de Dios. Hay chismes, hay murmuraciones, o viene de un chisme o de una murmuración, no es de Dios. Hacer el bien, 1 de Pedro 2:15, la deshonestidad, las mentiras, los engaños, las trampas, las maldades, la corrupción, son incorrectos. No es la voluntad de Dios. Padecer por el Evangelio, 1 de Pedro 3:17, avergonzarse de Jesús, no identificarse como cristiano, no hablarle a otros de Cristo, es incorrecto. ¿Sí? O sea, yo no tengo por qué pedir consejo cuando yo sé que no está bien. Una vez una autoridad, cristiano él, licenciado a cargo de los grupos, me dijo, mira, vamos a hacer una reunión multitudinaria. El director va a convocar a toda la población, vas a tener a los 4,000 presos reunidos y le van a dar 5 minutos a cada líder de cada grupo. Ya hablé con los bautistas, ya hablé con los católicos, con los pentecostales, con los de Padre de Sufrir, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces quiero que tú participes para que te programes. Solamente hay una regla: no se puede hablar de Jesús. Le dije, ¿y por qué Jesús? O sea, Dios sí dice, pero Jesús no. Porque Dios, pues bueno, el poder superior, pero quiere que les den buenos consejos a toda la población. El director quiere que le den buenos consejos a toda la población porque él sabe que esto les ayuda a portarse mejor. Y le dije, no lo puedo hacer, le dije, porque si yo aquí vengo es a hablar de Jesús. ¿Por qué no dices cosas que él dijo? Me dijo, pero no lo menciones a él. Le dije, no puedo. ¿Por qué no lo oras? Me dijo. ¿Sabías? Yo conozco movimientos enteros que siguieron ese consejo. No hables de Jesús. O sea, mételes la palabra así, que no se den cuenta. Ya cuando los tengas les hablas de Jesús, pero no es lo que dice la Biblia, no es el consejo de Dios. ¿Sabías tú que la Cruz Roja nació como un movimiento cristiano? La Cruz Roja nació durante la Primera Guerra Mundial. Cristianos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a proponer esto, ponernos una Cruz Roja y ayudar a los heridos. ¿Para qué? Para hablarles de Jesús. ¿Hoy la Cruz Roja habla de Jesús? No. ¿Sabías que el IMCA, sí saben lo que es el IMCA? YMCA, IMCA, hay el YMCA o YWMCA, que hoy son conocidos a nivel mundial como clubes deportivos principalmente para gays. La Y, precisamente la Y,
en Estados Unidos son el refugio para los homosexuales para hacer ejercicio, para nadar, sin que los juzguen. Pero siguen siendo homosexuales. ¿Sabías que nació de un movimiento cristiano? La Y, IMCA, significa Young Men Christian Association, o Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes. Y hablan, y el plan ¿cuál era? Vamos a hacer un club deportivo, que haya albercas, canchas, básquetbol para que se ejerciten, pero nuestro objetivo es ponerles versículos bíblicos. O sea, es gratis, pero pues como es gratis, pues tienen que aguantarse y ofrecerles, evangelizarlos ahí. Comenzó como un movimiento cristiano, pero terminó como un movimiento homosexual. Y se sigue llamando Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Sabías que Alcohólicos Anónimos nació como un movimiento cristiano? Yo tengo la edición original, y ahí dice en el paso 1 que solamente Jesucristo te puede cambiar. Funcionó en todos los Estados Unidos, donde es un país de raíces cristianas, que no les asuste escuchar el nombre Jesús. Es algo normal para ellos. Ellos oran, los políticos oran, y no es la gran cosa porque es ya como una tradición, pero es normal escuchar el nombre de Jesús en Estados Unidos. Quisieron llevar el programa a Rusia y fue rechazado totalmente, porque Rusia, un país ateo en esos tiempos, lo quisieron traer para México y fue rechazado totalmente. ¿Por qué? Un país guadalupano. Entonces se les ocurrió la gran idea, pues vamos a disfrazarlo, ¿no? Vamos a ponerle un poder superior. Y fue aceptado en Rusia, y fue aceptado en todo el mundo. Pero dime, ¿hablan de Jesús en doble? Su objetivo era usar el poder superior para que ya que los tuvieran, hablarles de Cristo. Y me dijo, no, es que, mira, tú pasas y les dices, y ya luego les hablas de Cristo. Le dije, no, ¿por qué no lo oras? Le dije, no, porque si lo oro, estoy cometiendo el error de Balaam, porque ya conozco la voluntad de Dios. Ya conozco la voluntad de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Me serán testigos. El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Si me niegas, te niego, dice Jesús. ¿Y sabes qué es lo que me dijo luego? Pues, si no participas, es posible que ya no te permitan la entrada. Le dije, no importa, corro el riesgo. Si por causa de Jesús voy a sufrir, que sufra. Porque yo prefiero estar bien con él y quedar mal con todos, a quedar bien con todos y quedar mal con él. No seas religioso, no seas fanático, me dijo. Por eso es que la gente no nos quiere, le dije, precisamente porque Jesús dijo que la gente no nos iba a querer. Serán aborrecidos de todos. Que somos obstinados, sí, lo somos, ni modo, así no es Jesús. Yo me he quejado con Jesús, yo le he dicho, nos pusiste las cosas muy difíciles, la gente no te quiere. La gente quiere que le digas qué hacer sin compromiso. Por eso no con los brujos. Porque les dicen qué hacer y les dejan seguir haciendo sus cochinadas. Pero Jesús dice, no conmigo, o todo o nada, no hay trato. Al final de cuentas, el evento ni se hizo y terminaron corriéndolo él por corrupción. Dios perdón. Y seguimos yendo. Ten mucho cuidado. Ministerios enteros se han ido al caño por disfrazar las cosas. Músicos se han ido al caño por no digas Jesús, di mi amado, ¿no? Y hay canciones cristianas que las usan los gays para cantarle a su amado, tu presencia, mi amado. O sea, pues ellos piensan en un hombre. No, nuestro amado se llama Jesús el Cristo. Aunque les duela, es Jesucristo. Hace poco le envié a mis hijos la entrevista de un joven. Yo ni sé quién es ese joven y de pronto le dicen ahí, oiga, ¿y usted alguna vez dudó de volver a estar entre los 3 mejores jugadores del mundo de fútbol? Yo dije, ¿este quién es? Conozco a Messi, a Ronaldo, pero no sé quién es.
Y él dice, bueno, yo creo que todos en algún momento dudamos, pero nunca dudé de Jesucristo, porque le he entregado a Jesucristo todo, y gracias a Jesucristo, 3 veces lo dijo allí, con las cámaras y todo, aunque lo cortaran, no se lo podían cortar, y he confiado en Él, y sigo confiando en Él, y yo le entrego todo a Él, yo hago lo que me toca, pero yo se lo entrego todo a Jesucristo. Y se lo mando a mis hijos. Le digo, pues ¿quién es? Tengo curiosidad de saber quién es. Es Falcao, papá. Le dije, ¿a poco? Ese es el Falcao, un jovencito. Le dije, hijos, cuando Dios los lleve acá arriba y les digan, oye, ¿cómo le has hecho? Digan Jesucristo, porque Él es. No, mi Dios, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Hay muchos dioses, ¿no? El nuestro se llama Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado. No, es que te pueden correr del trabajo que te corran, Dios te va a dar uno mejor. También la voluntad de Dios es no vivir conforme a concupiscencias. No vivir conforme a concupiscencias. ¿Qué significa esto? Egoísmo, soberbia, necedad, adicciones, pasiones son incorrectas. No está mal ir al cine todos los días. No está mal ver un programa de tele, pero estar todo el día pegado. O sea, hay cosas que se vuelven dominantes sobre nuestra vida. ¿Sabían que trabajar es la voluntad de Dios? A muchos no les gusta esto. ¿Por qué la gente quiere sacarse la lotería? Yo no compro lotería. No compro lotería. Prefiero dar mi diezmo. Es más efectivo. Mi papá compró lotería desde que yo tengo uso de razón. 42,186 es el número que ha jugado siempre. Siempre. Y un día se ganó 50,000 pesos. Y le dije, papá, desde tantos años, si tú hubieras guardado eso en vez de estar comprando, ya tendrías 500,000 pesos. Si hubieras guardado eso de los tendrías 500,000 para tu retiro. Pero fíjate, 50,000 el diezmo. Invierte, lo mejor págale el diezmo a Dios y asegura tu porvenir económico, ¿no? Tan simple. O sea, muy contento, y cuando lo vio como que se le apagó todo, porque sí es cierto, o sea, de poquito en poquito se llena el carrito, dicen. Le hice la cuenta y eran más de 500,000 pesos. Que cada semana, sin falta, me late y cachito, y el mismo número. Soberbio, o sea, ¿por qué quieres? ¿Quieres que te vean? Eso no es de Dios. No es de Dios. Trabajar es la voluntad de Dios. La pereza, la vagancia, la negligencia, la sociedad, no buscar trabajo, son cosas incorrectas. Hace años en la tele salía un mensaje. Yo no veo tele, ¿eh? Yo desde que conocí a Cristo, de hecho yo le atribuyo la transformación de mi vida a un ejercicio circulatorio. Ya no pueden hacer ese ejercicio circulatorio, ahora tienen que hacer un ejercicio pulgar, porque en 1984 la televisión no tenía control remoto, tenías que girar un botón y prendía, y girabas el botón y apagaba. La televisión en mi departamento estaba prendida todo el día, hasta durmiendo estaba. En esos tiempos no había programación las 24 horas. Yo me despertaba con el ruido de las noticias, me dormía viendo las noticias. Y de pronto no tenía tiempo para leer la Biblia ni para orar. Entonces lo que hice fue apagar la tele, y esa hora que le dedicaba por la mañana a oír las noticias y la hora que le dedicaba por la noche a oír las noticias, hay que estar enterado. Ahora tú te enteras, ¿no? Las usaba para orar y para leer la Biblia 2 horas diarias, y mi vida se transformó radicalmente cuando hice ese ejercicio circulatorio. Hoy es un ejercicio de pulgar, ¿no? Apaga la tele. Y se transformó totalmente. Y no lo tengo. Pero un día estaba yo haciendo cola en una dependencia y estaba la tele allí,
y salió la Lotería Nacional, el sueño de todos los mexicanos. En ese tiempo éramos 90 millones, hoy somos como 120, 120 ¿no? más Más o menos. El sueño de 90 millones de mexicanos. Me dieron ganas. Yo voy a hablar ahí a los días de comercial para que digan el sueño de 89.999.999 mexicanos, porque no es mi sueño, yo no compro lotería. Porque yo he confiado, yo sé en quién he confiado. Que la mayoría quiere ganar lotería para no trabajar. Pero ¿sabías que si dejas de trabajar, estás desobedeciendo a Dios? Ay, es que yo estoy jubilado. Pues trabaja para Dios. Sirve a Dios. Esto es un trabajo y es el mejor trabajo que hay. Dios me llamó en 1995 a dejar todo para trabajar para Él, y desde entonces lo hago con mucho honor, con mucho gozo, porque Él es fiel y no me ha hecho falta nada. Tenemos que trabajar. Hay una serie, la vi hace tiempo, ya no la he hallado otra vez, pero son documentales de hace 30 años de cuál fue el destino de los últimos 10 ganadores del premio mayor de la lotería en Estados Unidos, que se ganan 100 millones de dólares o algo así, o sea, que ganan una cantidad estratosférica. Y la lista la puedes encontrar en internet, le pones allí qué ha pasado con los ganadores de hace 20, 30 años, porque hay registro de eso. La mayoría en bancarrota, suicidados o presos. La mayoría, algunos en el manicomio. No haces la voluntad de Dios, sufres las consecuencias. Pues qué bendición que no nos sacamos la lotería, ¿verdad? Pero también la voluntad de Dios es la ordenada, sus mandamientos. En la Biblia hay muchos mandamientos. Los más conocidos pero más ocultados e ignorados son los 10 mandamientos. ¿Sabías que hay una película que se llama Los 10 mandamientos, que está exhibida en salas, pero que nada más está en 4 o 5 salas en toda la ciudad? ¿Por qué? Porque te expone los 10 mandamientos como son. ¿Y sabías tú que la mayoría de los cristianos no sabe cuál es el primer y el segundo mandamiento de la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Amar a Dios sobre como a ti mismo. Mentira. De cada 10 cristianos a quienes les pregunto cuál es el primer mandamiento, 9 me dicen amarás a Dios sobre todas las cosas. Y le digo, muéstrame en la Biblia dónde está. A mí me dicen, aquí está en Mateo, pero no dice sobre todas las cosas, dice con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Es Éxodo 20? Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Están los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imágenes. ¿Qué puto? La mayoría de la gente no lo sabe. Y obviamente ponen eso en el cine, pues a la gente le retiñen los oídos. Porque la gente, si los cristianos no lo saben, que no leen su Biblia, ¿cuánto más la gente del mundo? La gente sigue en sus cosas. Es increíble cuánta gente sale a las calles a entregar a sus hijos al diablo, disfrazados ahí de monstruos, y no saben las consecuencias tan terribles, la desgracia que están acarreando a sus hijos. Ah, pero todo el mundo lo hace. Ah, entonces vamos a hacerlo nosotros también. Miren, hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los de Jesucristo, que son 255, están por encima de los mandamientos de la ley cuando entran en conflicto. Por ejemplo, en la ley dice: no comas puerco. Jesús dice: puedes comer de todo. Aquí le hago caso a Jesús, porque es la voz autorizada. En la ley dice: no trabajes en sábado. Jesús dice: yo trabajo en sábado. Aquí le hago caso a Jesús. Y en el Nuevo Testamento hay 300 mandamientos. Luego viene la voluntad deducida del contexto, 1 Corintios 2, 12 y 13. La Biblia no prohíbe explícitamente fumar y usar drogas.
Es más, una vez uno me dijo, oye, la mota es mala, la marihuana es mala, yo no la fumo, la como. Y yo dije, pues claro que es malo, entonces ¿por qué dice aquí que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse? Y le dije, ok, déjame consultar. En el Cerezo de Puebla en 1985, el esposo de una cantante la bautizaron como la actriz, no, la mujer que nació para cantar, ¿cómo se llamaba? Manuela Torres. El esposo alemán, un hombre con maestría y muy docto, empezó a leer la Biblia y él fue el que me dijo, estaba preso en Puebla. Le dije, déjame orar y ver. Me puse a orar y dije, tiene razón, la marihuana entonces, pues tú la hiciste, ¿no? Y dicen que sabe bien chida. Jaime dice, el que me diga a mí que aborrece la marihuana nunca la ha probado. Y dijo hace como 5 años, dice, yo lo más delicioso que he probado en mi vida es la marihuana. Y no me gusta, dice, me encanta, pero tengo 45 años que no la pruebo ni la consumo. Porque Dios aconseja que no la consuma. ¿Pero en dónde dice? No te voy a decir en dónde dice. Me pongo a orar, le pido a Dios revelación y me la da. Le digo, mira, lo que tú dices que Dios creó todo, que todo es bueno y nada es de desecharse, está hablando de los alimentos. Dice, prohibirán comer alimentos que Dios creó, porque todo lo que Dios creó, los alimentos, ¿sí?, son buenos y nada se debe desechar. Consulta cualquier libro de nutrición. No todo lo que está en la naturaleza es alimentos. Hay plantas que no son alimenticias, no están dentro de la clasificación alimentos. La marihuana, o sea, cannabis, se puede comer, pero no está dentro de los alimentos. Le digo, ¿sabes qué? No es un alimento. Además dice la Biblia que si tú dañas el cuerpo, que es el templo del Espíritu, Dios te va a destruir a ti, porque todo lo que le hace daño a tu cuerpo es pecado. Entonces, los efectos de la marihuana es que dañan el cuerpo. Y no solo la marihuana, también el azúcar, y las grasas, y la Coca-Cola. Fuimos a Mérida, yo y Jaime, hace como 1 año. Él estaba pues saliendo de la quimio y todo, y en el desayuno nos pusieron una coca de 2 litros. Y yo le dije, oye, no todos los días desayunamos coca. Le digo, oye, no es pecado tomar coca, pero hace daño. No, que el reino de Dios no es comida ni bebida, me dijo. Le dije, a ver, empezamos a ver, y dije, a ver, no pasa nada, me dijo. Sí pasa. ¿Sabías que la causa de muerte es una de las causas de muerte a nivel mundial? Y le preguntamos, porque hoy tomas esta cosa, el celular, y le dices, dime esto, y te lo contesta. Le dije, ¿cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial? Y nos mandó a la página de la Organización Mundial de la Salud, una página seria, no artículos en Facebook que luego llegan que son pura chatarra, ¿no? Entonces, entramos a la página de la Organización Mundial de la Salud, puedes entrar tú, oms.org, y ahí hay uno que preguntas cuál es la principal causa a nivel mundial, y de pronto sale que la causa de muerte principal a nivel mundial es la isquemia cardíaca. Yo dije, ¿qué es eso? Cardíaco tiene que ver con el corazón, pero ¿isquemia? Entonces, ¿qué es isquemia? Es obstrucción de las venas. Entonces, a nivel mundial, la mayoría de la gente, o lo que más muere, mueren de infartos. Pero no es el infarto lo que produjo la muerte. En realidad, fue la isquemia. Se bloqueó una arteria, la sangre no llegó y produjo la muerte. ¿Qué es lo que produce la isquemia? ¡Pum! El cigarro,
los refrescos, las grasas, la mala alimentación. Tan dañino es tomar Coca-Cola todos los días como fumar, que producen lo mismo al final de cuentas. Entonces, no dice la Biblia la Coca-Cola es mala, tampoco voy a decir aquí no tomen coca, es deliciosa. Un día mi suegro le está dando consulta, partió ya con Dios mi suegro, en la casa le daba, a todos los que iban les daba consulta gratis y hasta la medicina les daba. Entonces un día está con, se llama Rafa, estaba malo de quién sabe qué, Rafa tomaba Coca-Cola que daba miedo o no. ¿Te acuerdas cuando eran la Trinidad, tú, Mario y Rafa y yo por todos lados juntos, tomaban coca diario, sí o no? Y le dice mi suegro, ya no tome coca, ni una sola gota. Y me dice, oye, hijo, ¿puedes ir por mi estetoscopio de esa cosa? Me subo y lo busco y veo una coca de 600 mililitros. Bajo ese acelerador y ya lo ve, y ya se lo digo en el suelo, entonces la coca es mala, malísima, me dijo. Dije, ¿y está mal? Sí, está mal, le dije, entonces ¿usted por qué toma coca? Me dijo, porque la coca me encanta, me dijo. Al cuerpo le toma una semana para desintoxicarse de 600 mililitros de Coca-Cola. Entonces yo me compro todos los lunes, voy por mi coca de 600 mililitros y me la tomo, me dura una semana una coca de 600 mililitros, porque me gusta. Y mi cuerpo la desecha. Partió con Dios a los 94 años con una fortaleza increíble. Vivió hasta los 94 años con buena calidad de vida. No quisieras vivir así, yo sí quiero. Pero hay quienes una coca de 600 no les dura ni 10 segundos. ¿Sí está claro esto? Entonces, si analizas el contexto te das cuenta que no solamente las drogas, no solamente la marihuana, la cocaína, también la Coca-Cola y las grasas y esos pasteles así con un montón de chantilly, ¿no? Un día uno de mis hijos mandó un cuadro y me enojé con él y dije, hijo, ¿por qué estás mandando los horóscopos? Porque mandó así, Virgo, Capricornio, todo. Me dijo, papá, es un chiste, míralo bien. Ya lo vi, dije, son puros signos del zodiaco. Me dijo, mira el Cáncer. Y vi Cáncer y vi el símbolo de Starbucks. Dije, ok, hijo, es broma, pero ni de broma quiero que pongas los signos del zodiaco. Guárdame eso. Sí, papá. Y ya lo tanta azúcar, tanta chantilly, tanto, te va a producir cáncer. También eso es malo. Lo que te haga daño a tu cuerpo es malo. Ahora, viene también la voluntad revelada personalmente. Ahí es donde Dios, o sea, si tú obedeces la voluntad de Dios como ya la sabes, entonces Dios te va a decir qué hacer y qué no hacer en situaciones específicas. Y luego viene la voluntad de la conciencia. Hay cosas que Dios ni prohíbe ni promociona y ya es la conciencia de cada uno. Y por último, podemos recibir el consejo de Dios en base a las prioridades de Dios, y está muy sencillo aquí. La máxima prioridad es Dios, pero no la iglesia. O sea, no asocies a Dios con la iglesia. Dios significa tu relación personal e íntima con Él, tu tiempo a solas en oración, lo que haces antes que cualquier otra cosa. Eso es lo más importante en tu vida. En segundo lugar estás tú mismo. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a estar bien para tus hijos, para tu esposo, para tu trabajo? En tercer lugar está la familia. Los solteros, sus padres están por encima de todo lo que sigue. Los casados, su esposa, su esposo está por encima de todo lo que sigue. En cuarto lugar está el trabajo, de donde obtenemos los ingresos para sustentarnos. En quinto lugar está el ministerio, el servicio a Dios, alcanzar a otros, ayudar a otros, evangelizar. En sexto lugar está la iglesia, estar aquí con la gente, etc. Entonces, supongamos que en tu trabajo
te piden trabajar en domingo todo un turno. ¿Qué es lo que debes hacer? Bueno, yo lo que hacía era hablar con el patrón. Oiga, no se podrá, mire, el sábado se lo hago. No, que no hay opción, tiene que ser el domingo porque es en grupo. Consultaba y decía, el trabajo está por encima de la iglesia. Entonces, decido por el trabajo. Y es la voluntad de Dios. No tengo que pedir consejo. Renuncio a ese trabajo, me cambio de trabajo. No, es claro, ¿no? De pronto, se te enferma uno de tus hijos. Y en domingo, o vas con el doctor o vienes a la iglesia, ve con el doctor, tus hijos están primero. Yo dejé de ir a la iglesia cuando empecé a servir a Dios, porque empecé a ir a una cárcel, a otra cárcel, a otra cárcel, y de pronto no había autorización más que lunes, miércoles y viernes. Y eran 4 cárceles y era todo el día. Entonces yo oré y le dije a Dios, ábreme la puerta. Fui con la autoridad y me dijeron, no se puede, los días autorizados son lunes, miércoles y viernes. Oiga, ¿puedo hacer una solicitud? Pues tú hazla, pero te van a decir que no. Entonces solicité martes, jueves o sábado. Entonces yo le dije, si es voluntad tuya, que yo vaya otro día, abre las puertas. Me llamaron y me dijeron, ¿sabe qué? El consejo determinó que vamos a hacer una excepción, le vamos a autorizar a usted y su equipo, pero tiene que ser en domingo. Le dije, ¿en domingo? Pues en domingo equivale a que ya no voy a ir a la iglesia más. Pero, ¿cuál es el orden aquí? ¿El ministerio está por encima de la iglesia o la iglesia por encima del ministerio? El ministerio está por encima de la iglesia. Entonces, decidí y empecé a ir al reclusorio sur los días del domingo. Como a los 2 meses me busca alguien de la iglesia. Oye, ¿por qué no has ido? Le dije, porque ya no puedo. Porque estoy yendo a la cárcel. O voy a la cárcel y sirvo a Dios, o voy a la iglesia y dejo de servir a Dios. Me dijo, oye, pero es que estás mal. Tú no puedes dar si no recibes. Y le dije, para no contender, quiero acabar con esto. Y el objetivo de esto es que tú llegues a ese nivel. Que dejes de venir acá. ¿Por qué? Porque en tu casa vas a estar reuniendo a otros. Es más fácil que vayan a tu casa a que vengan aquí. ¿O me equivoco? No les gustó eso que dije, ¿verdad? Es muy cómodo que te den. Pero ¿saben qué? Yo descubrí que lo que Jesús aconseja es mejor que lo que aconsejan los pastores, porque ningún pastor te va a aconsejar esto. Yo sé que Luis sí, porque él ha entendido que lo que Jesús dice es mejor. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Si tú recibes, eres bienaventurado, pero si das, eres doblemente bienaventurado. Y te lo planteo desde este punto. Este es el último ejemplo y vamos a orar. Te ofrecen 2 empleos. Llega tu comadre que vive en una casa de aquí. Oye, quisiera que te hagas cargo de un puesto. Acá está el puesto de las tortas. Tú lo único que vas a hacer es nada más puedes cobrar, ¿no? Ya está todo hecho. Tú nada más vas a cobrar. Te voy a pagar 100 pesos diarios. Y llega otra comadre. Todos tenemos varios compadres, varias comadres. Dice, oye, te vengo a ofrecer un empleo. En esta otra esquina hay un puesto de tortas, igual que el de allá, pero este es nuevo. Y quiero que tú lo atiendas. Lo único que vas a hacer es cobrar. Te pago 200 pesos por día. ¿Cuál de los 2 trabajos aceptarías? Es el de 200. Es haciendo lo mismo, ¿no? Y son mis comadres las dos. No hay, o sea, ¿sabe qué, comadre? Pues lo siento, pero me pagan más allá. No digo, es entendible, ¿no? Digo, ¿es lógico o no es lógico? Es lo mismo. Pagan más, me voy a donde pagan más. Eso me lo reveló Dios cuando me vino alguien con honestidad, con preocupación, preocupado, inquieto por mi vida espiritual. Me dijo, es que
¿cómo puedes dar si no recibes? Y yo oré, allí mismo oré, le dije, espérame tantitico. Oré y le dije a Dios, dime qué digo, sin que lo ofenda. Yo sé que yo estoy haciendo lo que tú quieres y ahora me siento 2 veces mejor que cuando me congregaba. Y me lo mostró Dios. Es más bienaventurado dar que recibir. Y le dije, ¿dónde te congregas tú? Ya sabes. Le dije, quiero que me digas, en tal lugar. Dijo, ok. ¿Tú recibes ahí? Me dijo, sí. Dije, ¿dónde se congrega el pastor de esa iglesia? Me dijo, pues ahí. Le dije, no, él allí, ese es su ministerio de él. Si lo que tú me estás diciendo es cierto, entonces él debería ir a una iglesia de pastores, ¿no? A recibir para dar, porque nadie puede dar si no recibe. ¿Sí es lógico o no? Para dar tienes que recibir. Ah, me dice, es que él recibe directamente de Dios. Le dije, ¿y él sí puede recibir directamente de Dios y yo y tú no podemos recibir directamente de Dios? ¿Qué no dice la Biblia que el camino fue abierto para todos? Yo decidí eso, recibir directamente de Dios. ¿Y sabes una cosa? Si yo me congrego, recibo bendición, pero si yo congrego y doy, recibo doble bendición, pero cuesta más. Que tienes que prepararte, tienes que orar, tienes que buscar a Dios a ver qué es lo que te va a hablar. Aquí nomás vienes y te sientas a ver qué es lo que hay, pero acá tienes que estar, Señor, y hago esto, y qué digo, y qué no digo. Y una de las cosas más difíciles es hablar en frente de la gente. Entonces cuesta más, pero la bendición es doble. Y desde entonces, te estoy hablando de 1998, no he vuelto. Sí, a veces voy a un lado porque estoy de viaje o algo, pero 99% de las veces yo congrego a otros porque sé que al hacerlo recibo doble recompensa. Yo quiero mucha recompensa, ¿tú no? Entonces, si de verdad te amamos, el consejo es: prepárate, capacítate, evangeliza gente alrededor de donde vives y congrégalos en tu casa. Y vas a recibir el doble de bendición que lo que recibes aquí, porque estas son las prioridades correctas para aplicar la voluntad de Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Padre, quiénes están necesitados de un consejo particular. Pero quieres que antes de que les digas qué hacer, pongan orden en sus vidas, en lo que es tu voluntad, en lo que dice tu palabra, en lo que deben quitar, en lo que deben desechar, en lo que deben empezar a hacer o dejar de hacer, Señor, conforme a lo que está escrito, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso y tú no eres ni rencoroso ni vengativo. Tú eres el único que eres capaz de hacer un borrón y cuenta nueva, Señor. Sí, es difícil, es doloroso, a veces peligroso hacer tu voluntad, pero tú honras a los que te honran. Tú bendices a los que te obedecen, Señor. No por la obediencia en sí, sino porque son principios que has establecido en tu palabra, Señor, y tu consejo permanecerá para siempre, Señor. Perdónanos si hemos pedido consejo de otros buscando que nos digan lo que queremos oír, cuando ya sabemos lo que debemos hacer. Y Padre, si alguien aquí ya sabe lo que tiene que hacer y lo ha intentado hacer y no ha podido, no tiene que esperar a escuchar una enseñanza acerca de esto. Tú eres suficiente, Señor, para mostrarse. Por eso, Padre, hoy disponemos nuestro corazón. Dilo junto conmigo: Padre Celestial, hoy dispongo mi corazón para apartar un tiempo a solas contigo.
para consultarte todas mis dudas, todas mis decisiones, para recibir de ti palabra, para recibir de ti consejo, para recibir de ti poder, para obedecer lo que tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.